Padre, muchas gracias por esa palabra que es vida, que es viva y que es eficaz. Te pedimos que esa palabra ahora sea como un delicado bisturí que corta y transforma y sana y cauteriza cualquier herida en nuestro corazón. Te pedimos una vez más lo que hemos cantado. Háblanos, papá. Prepara cada uno de nuestros corazones, prepara mis labios para dejar fluir tu palabra. Que no sea lo que yo digo, sino lo que tú ministras a tu pueblo, que postrado ante ti quiere escucharte de todo corazón. Por Jesús. Amén. Amén. Leemos en Ezequiel capítulo 2. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Lo primero que Dios le dice a Ezequiel, una voz que le grita, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Dios le dice, hijo de hombre, para que Ezequiel tuviera conciencia plena de su condición humana. Condición humana que va necesariamente asociado a debilidad. Como hombres somos débiles. De nosotros mismos no podemos hacer nada ante Dios, ni por Dios, ni para Dios. Nosotros, como hijos de hombres, somos humanos y sujetos a debilidades. Pero la voz y el mandamiento de Dios es, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. La voz de Dios, para ser escuchada, necesita preparación de nuestra parte y necesita disposición de nuestra parte. Cuando esa voz le habló, Ezequiel no se quedó plácidamente sentado diciendo, bueno, que hable, yo estoy acá, sino que el mandato imperioso de Dios es, ponte en pie, que voy a hablarte. ¿Y cuándo nos ponemos de pie? Cuando estamos ante una situación reverente. Si se toca el himno, si entra una autoridad importante, en alguna situación y circunstancia en que queremos reverenciar a alguien, nos ponemos de pie. Cuando se escucha la marcha y entra la novia en un casamiento, nos ponemos de pie. Bueno, aquí está entrando alguien mucho más importante que una novia. Ante la presencia del Señor tenemos que hacer como Ezequiel, ponernos de pie y estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Y dice que mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Muchas veces el ponernos de pie no alcanza con nuestra disposición. Necesitamos el fortalecimiento de parte de Dios para que el Espíritu Santo nos haga poner de pie. Y hay una ley espiritual que cuanto más estemos de rodillas ante Dios, más el poder de Dios nos va a permitir estar de pie ante las circunstancias y ante las debilidades.
Muchas veces no podemos permanecer de pie, sino que tambaleamos ante las pruebas y ante las contrariedades, porque no hemos estado suficiente tiempo de rodillas ante Dios. El Espíritu entonces, dice, entró en él, hizo que se pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Qué hermoso cuando el Espíritu pone en nosotros la disposición para que nosotros podamos oír la voz de Dios. Creo que este tiene que ser un ruego permanente, como terminamos la última canción de cantar. Háblame, papá, hazme oír tu voz. Dichoso Ezequiel que pudo oír al que le hablaba, y dichosos nosotros cuando logramos oír lo que Dios nos dice. Después le explica lo difícil que es el pueblo al cual va a ser enviado, que es una nación rebelde, dice, tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú tienes que ser fiel en dar mi mensaje. Nuestra fidelidad en dar el mensaje no depende de la receptividad de las personas a las que le hablamos, sino de nuestra disposición al Dios que nos envía. Si vamos a depender de la receptividad de las personas, quizás no le hablaríamos a nadie. Por eso necesitamos ser fieles a la voz y al mandamiento de Dios. Y sigue hablando Dios con él y le dice, tú, hijo de hombre, atiende bien, estoy en el versículo 8, tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito. De acá sale el título de este mensaje. Cómete este libro y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Hijo de hombre, cómete este rollo y luego ve a hablarles a los israelitas. Nunca vamos a poder dar un mensaje de parte de Dios hasta que el mensaje de Dios no se haya hecho carne en nosotros. No podremos transmitir el mensaje de la palabra hasta que la palabra no viva en nosotros. Para poder transmitir adecuadamente el mensaje de la palabra, no es cuestión de saber, sino de vivir. Porque lo que realmente salvará a las personas no es la transmisión de conocimiento, sino el compartir vida, la vida que solamente puede dar el Espíritu Santo. Ezequiel no fue el único que se comió un rollo. También vemos en Jeremías 15 y 16, que dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué hacía Jeremías al encontrarse con las palabras de Dios? Las devoraba. Yo no sé si ustedes han visto cómo come un perro hambriento. Uno le tira el pedazo de carne y lo caza al vuelo y ¡boom! Derecho para adentro.
Bueno, así tenemos que ser nosotros en nuestra hambre por la palabra de Dios. Dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. La verdadera búsqueda de Dios, la verdadera asimilación del mensaje de Dios es que Él nos llene de gozo y de alegría el corazón. Cuando realmente nos encontramos con las palabras de Dios, porque a veces simplemente las leemos, pero acá habla de un encuentro personal, directo, que llega al corazón. Dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y alegría de corazón. Y también en Apocalipsis 10, 9 y 10, encontramos a Juan, el autor del Apocalipsis, que dice, me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del Señor y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Aquí, por primera vez, vemos que al igual que las dos anteriores, en que el rollo fue dulce al paladar, para Juan, al comérselo, dice que se le amargaron las entrañas. Esto es porque la gracia de Dios necesariamente va acompañada del juicio de Dios. Y cuando no hacemos caso y vivimos en la gracia de Dios, vendrá el juicio de Dios. Pero lo que sacamos tanto de Ezequiel como de Jeremías, como de Juan, es que para poder transmitir el mensaje de Dios, ellos tuvieron que comerse el libro. Tuvieron que asimilarlo de tal manera que se transformara en el alimento de su alma y de su corazón. Para que nosotros realmente podamos experimentar a Dios en profundidad, necesitamos que su palabra se haga carne en nosotros. Que su palabra nos nutra de tal manera que podamos digerir el mensaje y asimilarlo en nuestro propio ser. Vivimos en una época en que la gente pone mucho énfasis en las dietas, ¿o no? Bueno, por lo menos en el deseo de hacer dieta. Pero se pone mucho énfasis en la alimentación, en comer sano, en comer equilibrado, en hacer esta dieta, en hacer la otra dieta. Y hay desórdenes alimenticios. Está la anorexia, la bulimia, palabras raras que la primera significa aversión a comer, no comer. La bulimia, el que la padece, come, pero después ¿qué hace? Vomita enseguida para sacarlo de su estómago. Y espiritualmente nosotros tenemos una gran preocupación por la dieta y quizás hay muchos desórdenes alimenticios en el pueblo de Dios. Hay mucha anorexia espiritual. Falta
de comida espiritual sólida. Falta de una dieta espiritual estricta. Y también seguramente hay mucha bulimia espiritual. Yo lo veo en el hecho de que cuando estamos acá en el templo y escuchamos el mensaje y cantamos las canciones, seguramente que son gratas a nuestro paladar espiritual. Y decimos qué preciosas canciones, qué tremenda alabanza, qué buen mensaje. Pero ¿qué pasa cuando bajamos las escaleras y volvemos a nuestra casa, volvemos al trabajo, volvemos al quehacer, volvemos a la semana normal? Yo creo que esa palabra muchas veces no la asimilamos, no la digerimos. No se hace carne en nuestras vidas. Cuando yo estudiaba, era discípulo de un hermano que era mi maestro espiritual, y él siempre me decía que si las personas se alimentaran espiritualmente como se alimentan, ya en aquella época se alimentaban físicamente, él me decía, habría muchos más gorditos espirituales y menos raquíticos. Gracias a Dios que en nuestro país no hay demasiados raquíticos, más bien el problema es el sobrepeso. Pero yo digo, ¿en lo espiritual será ese el problema? ¿Tendremos sobrepeso espiritual o más bien desnutrición espiritual? También a nivel físico tenemos el problema de la comida chatarra. Esa comida rápida, pura grasa, que no es elaborada, que no es hecha con ingredientes sanos y adecuados. Y a nivel espiritual también existe comida chatarra. Muchas veces no nos tomamos el tiempo de profundizar en la palabra, de estudiarla y aplicarla y meditarla para aplicarla en nuestra palabra en profundidad. Agarramos un devocional rápido, no tengo nada en contra del pan diario o la buena semilla o tantos libros como Manantiales en el Desierto y tantos otros de devocionales que son interesantes, pero con eso no vamos a tener una vida espiritual profunda. Necesitamos hincarle el diente a la palabra y que ella penetre en nuestras entrañas. Si miramos la vida de casi cualquier hombre de Dios en la Biblia, vemos que la palabra, su estudio, su meditación, su asimilación y sobre todo su obediencia fueron centrales en la Biblia. Casi no encontramos ningún hombre importante espiritualmente en la palabra, en la Biblia, que no haya sido un hombre que se tomó en serio el estudio, la aplicación y la obediencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Job 23:12, él dice, no me he apartado de los mandamientos de sus labios, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. ¿Y qué hizo Job? Resistió uno de los ataques diabólicos más fuertes que se registran en toda
la Biblia. Y encima tenía unos amigos que, eso sí que era amigo de la onza. Estefan se ríe porque sabe de lo que estoy hablando. Y dice él, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Hemos nosotros atesorado en lo más profundo de nuestro ser la palabra de Dios, como para poder resistir cualquier embate del diablo, cualquier enredo con personas, cualquier circunstancia difícil que nos toque vivir. Yo creo que Dios sabía que Job había atesorado en lo más profundo de su ser su palabra, y por eso se le pudo reír en la cara al diablo cuando le dijo, ¿no viste mi siervo Job cuán fiel que es? Y me pregunto si Dios se le podrá reír en la cara al diablo con respecto a cada uno de nosotros, o si cuando nos nombra lo hace con cierto temor porque seamos derrotados. David es otra persona que todos sabemos cómo amaba la palabra de Dios. En el Salmo 119, 103, él dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Y en aquel tiempo la miel era uno de los manjares más ricos que existía. No existían los bombones, no existían los helados, no existían tantas cosas, entonces la miel era un manjar. Y dice, tus palabras son más dulces a mi paladar que la miel. ¿Cuántas cosas hay más dulces a nuestro paladar espiritual, que la palabra de Dios? Y es una pregunta que hay que contestar con cuidado, porque cuando se mira nuestras vidas, allí está la respuesta. Y no siempre podemos nosotros repetir estas palabras de David. Para poder repetirlas realmente tiene que ser carne en nosotros, que sus palabras son más dulces que la miel. También Pablo habla en Colosenses 3:16, dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Cómo debe habitar la palabra de Cristo en nuestra vida? Con toda riqueza. En otras versiones dice con toda abundancia. Que la palabra abunde en nosotros para instruirnos y para aconsejarnos. Esto es fundamental en estos tiempos finales que nos toca vivir, porque estamos llenos de consejos. Estamos llenos de filosofías que nos dan o nos ofrecen supuestas soluciones para todo lo que nos pase en la vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que la única instrucción y consejo que nos va a llevar a buen puerto es la instrucción y el consejo de la palabra de Dios. Y esto tenemos que saberlo no solamente acá, sino en el corazón. También vemos en Deuteronomio 12:32 que Dios le dice a su pueblo a través de Moisés, cuídate, ten mucha atención, mucho cuidado, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Y esto es algo también muy importante cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que estudiar y aplicar toda
la palabra y solo la palabra. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Proverbios 36 dice, no añadas nada a sus palabras, se refiere a las palabras de Dios, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Cuando le agregamos lo que sea a la palabra de Dios, cualquier filosofía, cualquier sabiduría humana, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y Apocalipsis 22:19 dice, si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y dice que si alguno agrega, le agregará las plagas que están dichas en Apocalipsis. Entonces, la palabra de Dios termina advirtiéndonos de no quitar ni agregar nada, porque la palabra es completa, es plena y es suficiente. Todo lo que necesitamos está en la palabra. Todo lo que está en la palabra lo necesitamos. No nos alcanza solamente con una parte. La palabra también debe ser aplicada a través del Espíritu Santo. Dice en Mateo 22:29, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la Reina Valera dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y en el Salmo 19, a partir del versículo 7, leemos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, es decir, en aplicarlos, en creerlos y vivirlos hay una gran recompensa. La Biblia no es un libro para ser leído simplemente, sino que es un libro para ser vivido. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra es algo que se escucha. La escritura es algo que se lee. La palabra se escucha. Y si bien nosotros recibimos la palabra de Dios a través de la escritura, la Biblia es un libro escrito, lo que transforma y afecta nuestra vida no es la escritura, sino la palabra. Dios creó el mundo a través de la palabra y nosotros vivimos y revivimos la vida que Dios nos da a través de la palabra. La palabra que nosotros oímos y creemos con nuestros oídos se hace carne en nosotros y la proclamamos a través de nuestros labios. Y ahí es cuando opera el poder de Dios. Por lo tanto, el poder de Dios no está en los versículos que estén acumulados en nuestra memoria, sino en aquellas partes o en toda la Escritura que creamos en el corazón
y confesemos con nuestra boca. La palabra no es una palabra escrita, sino que la palabra es voz, es viva. La palabra se proclama. La palabra que crea milagros, la palabra que enciende la fe y la palabra que convierte a los incrédulos es la palabra que nosotros confesamos y la palabra que nosotros proclamamos, no simplemente la palabra que nosotros leemos. Quizás todos hemos visto en algún momento una fruta deshidratada, una pasa, ¿sí? Pasa de ciruela, pasa de manzanas, de damasco, son riquísimas. Y para volver a que sean como la fruta original, ¿qué tenemos que agregarle? Agua. Y es maravilloso ver cómo le ponemos agua y la fruta se rehidrata y en poco tiempo, 1 hora o más, cobra vida. Y uno la ve y parece como si fuera de nuevo fruta fresca. La palabra que está escrita y que ha llegado a nosotros a través de los siglos, para que la podamos asimilar en nuestra vida, tenemos que rehidratarla a través del Espíritu Santo, a través de la meditación, a través de la fe y a través de la aplicación. Si la palabra es solamente un libro que tenemos guardado en un estante, va a ser como una pasa de uva. Pero lo que realmente da vida y dará vigor a nuestro espíritu es la palabra que se encarnó, que se rehidrató, que se hizo vida en nosotros. En la palabra de Dios, que es la Biblia, conocemos el plan de Dios. Conocemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Conocemos el mundo que Dios ha creado, pero no solamente lo ha creado, sino que lo ha ordenado, lo ha bendecido y lo dispone para el bien de sus hijos. Nosotros, a través del estudio bíblico, no nos informamos, sino que permitimos que a través de la palabra seamos formados en el carácter de Cristo. El conocimiento de la Biblia no es para información, sino para formación. Y muchas veces, dado que acostumbramos decir que cuando nos convertimos, le pedimos a Cristo que entre en nuestras vidas. Y eso muchas veces, si no ponemos atención, nos lleva a pensar que a través del estudio de la palabra, Dios entra en nuestras vidas. Pero en realidad es al revés. Nosotros entramos en la vida de Dios. La cuestión no es que Dios entre a mi mundo, sino que yo entre al mundo de Dios, camine en Él, me someta a Él y esté dispuesto a servir al Señor de ese reino. Josué 23:6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Acá hay una advertencia muy fuerte en cuanto
a la falta de conocimiento de la palabra y a olvidarnos de los mandamientos de Dios. Isaías 2:3 dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, la palabra de Jehová. De Sión, del monte de Dios, saldrá la ley, y de Jerusalén su palabra. La palabra de Dios es la que encontramos en la Biblia, que es la forma, el medio a través del cual Dios nos habla como sus hijos. Y todos estos versículos que hemos leído nos advierten, nos dicen lo importante que es guardar los mandamientos, poner atención a los mandamientos y buscar en la fuente adecuada esos mandamientos. El pecado entró al mundo cuando Eva consideró otro fruto y escuchó otra voz. Dice ahí en Génesis 3 que la serpiente era más astuta que el resto de los animales. Y Génesis 3:6 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tenemos que tener mucho cuidado qué fruto estamos comiendo, qué palabra estamos escuchando. La Biblia nos dice claramente que la palabra de vida, Jesús dijo, el pan de vida es Él y solamente Él. Jesús dijo que así como en el desierto comieron maná, que era la forma en que Dios los alimentaba, Él es el maná que viene del cielo. ¿Y qué característica tenía el maná? Que no se podía guardar. Que cada día había que juntar la porción para ese día. Y si se quería guardar, se agusanaba, se podría y ya no se podía comer. Y nosotros cada día necesitamos comer nuestra porción fresca de la palabra. Cuando no tenemos, o las amas de casa no tienen ganas de cocinar, agarran un sobrecito, abren una latita y ya está. No es una crítica a ninguna dama. Pero con la palabra de Dios no sucede así. Cada día tenemos que buscar la palabra fresca que alimente, que hidrate y que fortalezca nuestro corazón. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esa es una expresión que ha hecho devanar los sesos a innumerables teólogos, porque dicen los que saben que la expresión en griego es muy difícil de traducir. En realidad los eruditos no se han puesto de acuerdo en cómo traducirlo de una manera correcta, hasta que últimamente han hecho descubrimientos arqueológicos que arrojan luz sobre este pasaje que desveló a Lutero, a los reformadores y a muchos teólogos a lo largo de los siglos.
Con los descubrimientos modernos de nuevos papiros y nuevas herramientas hermenéuticas, se ha visto que en realidad lo que Jesús dice o nos enseñó a orar en el Padre Nuestro es que Dios nos dé cada día una porción de pan fresco. Ustedes saben que el pan de ayer es mucho más barato, ¿no es cierto? Se le puede poner un poquito de agua, se calienta el microondas, más o menos, pero no es lo mismo el pan crocante, el pan del día, que el pan de ayer. Y lo que el Padre Nuestro nos enseñó a orar es que cada día busquemos ese pan crocante, esa palabra crocante que es la palabra viva que Dios nos quiere dar hoy. La que nos dio ayer es de ayer, nos sirvió ayer, pero la palabra de hoy es la que realmente tiene sabor y la que nos alimenta y la que va a traer gozo y alegría a nuestro corazón. Vamos a escuchar una canción mientras meditamos en todo lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En tus promesas confiaré, tu palabra siempre ha sido fiel. Confiado andaré. Dice el escritor de Hebreos
Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. La voz de Jesús es la voz de Dios que el Espíritu Santo trae a nuestros oídos y a nuestro corazón. Y dice el escritor de Hebreos, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Señor, realmente confiamos en ti. Proclamamos que tu palabra permanece fiel, que tú lo harás otra vez, que en ti podemos estar confiados. Y por eso nos disponemos, Señor, a estar atentos a tu voz, sabiendo que tú has hablado de muchas maneras a través de los siglos, pero que ahora nos hablas a través del Hijo, por la voz del Espíritu Santo. Por eso volvemos a decirte, háblanos, papá. Háblanos, que necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos atesorar tu palabra en nuestro corazón. Te pedimos humildemente que nos quites de escuchar cualquier otra voz, de mirar otras luces, que no sea la auténtica de tu palabra, que es eterna, que es verdadera, que es poder y a la cual nada se le puede quitar ni se le puede agregar. Danos esa fidelidad a tu palabra. Ayúdanos a comernos este libro, digerir tus palabras y encontrar cada día el pan fresco que nos alimenta y nos deleita. Por eso te pedimos el pan fresco de cada día. Dánoslo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.